Las costillas del caballo gigante sobresalían como cuchillos bajo su piel. Las cadenas habían cortado surcos sangrientos en sus patas tras 3 meses de abandono. Roberto, un veterano sin hogar que no tenía nada, decidió dar todo lo que le quedaba para salvar a esa criatura moribunda. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El viento helado de febrero azotaba las calles desiertas del viejo barrio industrial, llevando consigo el olor a metal oxidado y abandono. Entre las sombras de los edificios derruidos y los lotes vacíos, un hombre caminaba con paso lento, pero decidido. Su nombre era Roberto Méndez, un veterano de guerra de 63 años cuyo rostro curtido por el sol y marcado por las cicatrices de la vida, contaba historias que pocas personas se detenían a escuchar. Su barba gris y descuidada enmarcaba unos ojos azules que, a pesar del cansancio, aún conservaban un destello de humanidad. Llevaba puesto un abrigo militar raído, probablemente de sus días en el servicio, y unas botas gastadas que habían recorrido más kilómetros de los que cualquier calzado debería soportar. En su espalda cargaba una mochila desgastada que contenía todas sus pertenencias terrenales, una manta delgada, una cantimplora abollada, algunas latas de comida y una fotografía doblada de su familia. Un recordatorio de un pasado que parecía pertenecer a otra vida. Roberto había perdido su hogar 3 años atrás, cuando una combinación de deudas médicas, tras una cirugía de emergencia y la incapacidad de mantener un trabajo estable debido al trastorno de estrés postraumático, lo dejaron sin opciones. Las noches las pasaba en refugios cuando había espacio disponible, o bajo puentes y en callejones cuando no lo había. Había aprendido a sobrevivir con lo mínimo, a encontrar comida en los contenedores de los restaurantes antes del amanecer, a buscar calor en las rejillas de ventilación del metro. Pero más que la falta de techo o comida, lo que más pesaba sobre sus hombros era la soledad absoluta, esa sensación de ser invisible para el mundo, de caminar entre personas que apartaban la mirada como si su simple existencia les recordara lo frágil que puede ser la estabilidad de cualquier vida. Aquella tarde de invierno, mientras buscaba un lugar donde pasar la noche lejos del viento cortante, Roberto escuchó un sonido que lo detuvo en seco. Era un relincho débil, casi imperceptible, que venía de un terreno abandonado al final de la calle. El ruido se repetía cada cierto tiempo, mezclado con el tintineo de cadenas contra metal. La curiosidad, esa chispa que aún no se había apagado completamente en su interior, lo impulsó a investigar. Se acercó con cautela a la valla de alambre oxidado que rodeaba el terreno, encontrando un agujero lo suficientemente grande para pasar. El lugar había sido alguna vez un depósito de materiales de construcción, pero ahora no era más que un cementerio de maquinaria rota, montones de escombros y hierbajos creciendo entre los restos de la actividad humana. Fue entonces cuando lo vio. En el centro del terreno, atado con cadenas gruesas a una columna de metal retorcido, había un caballo. Pero no era un caballo cualquiera. Era enorme, de un blanco sucio por la mugre y el abandono, con una crin que alguna vez debió ser majestuosa, pero que ahora colgaba en mechones enredados. El animal era tan alto que incluso desde la distancia Roberto pudo apreciar su tamaño imponente, probablemente un caballo de tiro, de esos que se usaban para trabajos pesados. Sin embargo, lo que más impactó a Roberto no fue su tamaño, sino su estado. Las costillas del caballo sobresalían como las teclas de un piano bajo su piel tensa, cada hueso visible bajo el pelaje sucio. Sus patas temblaban con el esfuerzo de mantenerlo de pie, y alrededor de sus corvejones las cadenas habían dejado marcas profundas, donde el metal había rozado contra la carne durante días,
semanas, tal vez meses. Roberto se acercó lentamente, sus pasos cuidadosos para no asustar aún más al animal. El caballo levantó la cabeza con esfuerzo, y por un momento sus miradas se encontraron. En los ojos del caballo, grandes y oscuros a pesar de su pelaje claro, Roberto vio algo que reconoció de inmediato: dolor, abandono, pero también una chispa de esperanza, como si el animal supiera que alguien finalmente lo había encontrado. Había en esa mirada una súplica silenciosa que atravesó directamente el corazón del veterano. Roberto sabía lo que era sentirse abandonado, invisible, olvidado por el mundo. En ese momento, viendo al caballo encadenado y sufriendo, sintió una conexión profunda que iba más allá de las palabras. Miró a su alrededor buscando alguna señal de vida humana, algún indicio de quién podría ser el responsable de semejante crueldad. No había nadie. El terreno estaba completamente abandonado, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado allí en semanas. Junto al caballo había un bebedero volcado, completamente vacío, y ningún rastro de comida. El suelo a su alrededor estaba pisoteado y marcado por los intentos desesperados del animal de alcanzar alguna hierba o encontrar agua. Roberto sintió que la rabia crecía en su pecho. ¿Qué clase de persona podía hacer esto? Dejar a un ser vivo encadenado sin comida ni agua, abandonado a su suerte como si no fuera más que un objeto descartable. Se acercó más, hablando en voz baja para tranquilizar al caballo. Tranquilo, amigo, tranquilo, no voy a hacerte daño. El animal lo observaba con desconfianza, pero sin retroceder, probablemente porque las cadenas no le permitían alejarse mucho de todas formas. Roberto extendió su mano lentamente, permitiendo que el caballo la oliera. Después de unos segundos de duda, el animal acercó su hocico a la palma del veterano y Roberto sintió el aliento cálido contra su piel fría. Era un gesto pequeño, pero significativo. Había aceptado su presencia. Roberto examinó las cadenas que sujetaban al caballo. Eran gruesas y estaban aseguradas con candados industriales que no podría romper sin las herramientas adecuadas. Miró al animal nuevamente y tomó una decisión. No podía dejarlo ahí. No esa noche, ni ninguna otra noche. Aunque él mismo no tenía casi nada, aunque su propia supervivencia era una lucha diaria, no podía dar la espalda a otro ser que sufría. Había algo en esa conexión instantánea que sentía con el caballo, un entendimiento mutuo entre dos almas abandonadas por el mundo. Roberto sabía que lo primero era conseguir agua. El caballo estaba claramente deshidratado y en su estado debilitado, la falta de agua podría matarlo antes que el hambre. Miró a su alrededor en el terreno abandonado buscando algo que pudiera usar como recipiente. Entre los escombros encontró una bandeja de metal oxidada que alguna vez había sido parte de alguna maquinaria. No era ideal, pero serviría. La limpió lo mejor que pudo con su mano, frotando la superficie para quitar la suciedad más gruesa, aunque sabía que no estaba perfectamente limpia. Pero era lo que había, y en situaciones de supervivencia, uno aprende a trabajar con lo que tiene. El problema ahora era encontrar agua. Recordó haber visto una fuente pública a unas 3 cuadras de distancia, en un pequeño parque que aún mantenía algo de vida en ese barrio olvidado. Miró al caballo y le habló como si pudiera entenderlo. Voy a buscar agua, amigo. Aguanta un poco más. Regreso pronto. El animal lo observó con esos ojos enormes que parecían contener toda la tristeza del mundo, y Roberto sintió un peso en el pecho al alejarse. Cada paso que daba le recordaba que estaba dejando al caballo solo, pero no había otra opción. Caminó rápidamente por las calles oscuras, la bandeja de metal bajo el brazo, ignorando las miradas de las pocas personas que pasaban a esa hora.
Estaba acostumbrado a ser invisible, a que la gente apartara la vista cuando lo veían, pero esta vez no le importaba. Tenía una misión, un propósito que llenaba ese vacío que había estado cargando durante años. Cuando llegó a la fuente, abrió el grifo y dejó que el agua corriera, llenando la bandeja hasta el borde. El agua estaba fría, helada por el clima invernal, y salpicó sus manos entumecidas mientras sostenía el recipiente con cuidado. El camino de regreso fue más difícil. Tenía que caminar despacio para no derramar el agua, y el frío del metal contra sus manos le causaba un dolor punzante. Sus dedos, agrietados por la exposición constante al clima y la falta de cuidado, comenzaron a sangrar ligeramente donde la piel se había partido, pero Roberto apretó los dientes y continuó. Había conocido el dolor en formas que la mayoría de la gente nunca experimentaría. Las heridas de guerra, tanto físicas como mentales, le habían enseñado a soportar el sufrimiento. Esto era nada comparado con todo lo que había pasado. Cuando finalmente regresó al terreno, el caballo levantó la cabeza de inmediato, como si hubiera estado esperando su regreso. Roberto sintió un alivio inexplicable al ver que el animal seguía de pie, seguía luchando. Se acercó con cuidado y colocó la bandeja en el suelo, frente al hocico del caballo. «Aquí está, amigo. Bebe». El caballo olió el agua primero, como si no pudiera creer que realmente estuviera ahí, y luego comenzó a beber con una desesperación que partía el alma. El sonido del agua, siendo absorbida, llenó el silencio del terreno abandonado, y Roberto observaba sin poder apartar la mirada. El caballo bebió y bebió hasta que la bandeja quedó completamente vacía, lamiendo los últimos restos de humedad del metal. Roberto sabía que necesitaba más, mucho más, pero era un comienzo. Hizo 3 viajes más a la fuente esa noche, cada uno tan difícil como el anterior, sus manos cada vez más entumecidas y sangrantes, su cuerpo exhausto por el esfuerzo y el frío, pero cada vez que regresaba y veía al caballo beber, sentía que valía la pena. Había algo profundamente reconfortante en poder ayudar a otro ser vivo, en ser útil, en importarle a alguien, aunque ese alguien fuera un animal encadenado. Después del 4.º viaje, cuando el caballo pareció finalmente saciado y dejó de beber con tanta desesperación, Roberto se sentó en el suelo cerca de él, apoyando la espalda contra un montón de escombros. El cansancio lo envolvía como una manta pesada y sentía cada músculo de su cuerpo protestar por el esfuerzo. El caballo lo miraba desde su posición, y por primera vez Roberto notó algo diferente en sus ojos. Ya no había solo dolor y desesperación. Había algo más, una chispa que podría interpretarse como gratitud o tal vez reconocimiento. 2 seres olvidados por el mundo que se habían encontrado en el lugar menos pensado. Roberto abrió su mochila y sacó una de las latas de comida que había guardado para sí mismo. Era sopa de verduras, nada especial, pero era su cena. La abrió con su navaja de bolsillo y tomó algunos tragos directamente de la lata. No era mucho, pero era lo que tenía. Mientras comía, observaba al caballo y se preguntaba cuánto tiempo llevaba ahí, encadenado y abandonado. Por las marcas en sus patas y su extrema delgadez, Roberto estimaba que había sido al menos 2 o 3 meses. 3 meses de sufrimiento, de hambre, de sed, de soledad. La rabia volvió a crecer en su pecho al pensar en la persona responsable de esto. Cuando terminó de comer, Roberto se acercó de nuevo al caballo y comenzó a examinar las cadenas más de cerca. Necesitaba encontrar una forma de liberarlo, pero los candados eran sólidos y las cadenas gruesas. Sin las herramientas adecuadas, sería imposible romperlas. Tendría que encontrar otra manera. Mientras pensaba, acarició suavemente el cuello del caballo, sintiendo los huesos prominentes bajo su palma.
El animal cerró los ojos por un momento, como si ese simple gesto de ternura fuera algo que no había experimentado en mucho tiempo. La noche cayó completamente sobre el terreno abandonado, trayendo consigo un frío más intenso. Roberto sabía que debería buscar refugio, encontrar un lugar más cálido para pasar la noche, pero no podía irse, no podía dejar al caballo solo otra vez. Así que sacó su manta de la mochila y se la colocó sobre los hombros. El amanecer llegó con una luz grisácea que apenas atravesaba las nubes densas del invierno. Roberto despertó tiritando, su cuerpo dolorido por haber pasado la noche sentado contra los escombros. La manta delgada, ofreciendo poca protección contra el frío penetrante, cada articulación protestaba cuando intentó moverse, recordándole sus 63 años y las múltiples heridas que nunca sanaron completamente. Pero lo primero que hizo al abrir los ojos fue mirar hacia el caballo. El animal estaba de pie, observándolo con esa mirada que ya le resultaba familiar. Había algo reconfortante en saber que no estaba solo, que alguien más había compartido esa noche difícil con él. Roberto se levantó con esfuerzo, sacudiéndose la escarcha que se había formado en su abrigo durante la noche. Sus manos seguían agrietadas y doloridas de los viajes a la fuente, pero eso no importaba ahora. Tenía que conseguir comida para el caballo y encontrar una manera de liberarlo. Guardó su manta cuidadosamente en la mochila y se acercó al animal, acariciando su cuello con la misma ternura de la noche anterior. «Buenos días, amigo. Voy a buscarte algo de comer. No te rindas todavía». El caballo movió las orejas ligeramente, el único signo de que había escuchado. Roberto sabía que conseguir comida para un caballo no sería fácil. No tenía dinero para comprar heno o avena, y robar no era algo que considerara, a pesar de su desesperación. Pero había aprendido durante sus años en las calles que la gente a veces desechaba cosas perfectamente útiles. Recordó haber visto un mercado de agricultores a unas millas de distancia, un lugar donde vendían productos frescos y donde, al final del día, muchos comerciantes dejaban las sobras que no podían vender. Si tenía suerte, tal vez encontraría algunas verduras o frutas que pudiera darle al caballo. El trayecto fue largo y agotador. Roberto no había comido nada desde la pequeña cantidad de sopa de la noche anterior, y su estómago gruñía con fuerza mientras caminaba por las calles cada vez más concurridas. La ciudad despertaba a su alrededor. La gente se apresuraba hacia sus trabajos, hacia sus vidas ordenadas y predecibles, sin prestar atención al hombre de barba gris que caminaba con paso cansado entre ellos. Roberto se sentía como un fantasma, invisible e intrascendente en medio de la multitud. Cuando finalmente llegó al mercado, el sol ya estaba alto en el cielo. Los comerciantes comenzaban a empacar sus puestos, preparándose para irse después de un día de ventas. Roberto esperó pacientemente en las sombras, observando, hasta que vio su oportunidad. Un vendedor de verduras estaba tirando cajas de zanahorias, manzanas y lechugas que estaban ligeramente marchitas, pero aún comestibles. Se acercó con cautela, sus años en las calles enseñándole a moverse sin llamar la atención. «Disculpe, señor, ¿podría llevarme esas verduras que va a tirar?», Roberto preguntó con voz ronca, manteniendo una distancia respetuosa. El vendedor lo miró de arriba a abajo, evaluándolo con esa mirada que Roberto conocía tan bien, esa mezcla de lástima y disgusto que la gente reservaba para los sin hogar. Por un momento pensó que el hombre lo echaría, pero para su sorpresa, el vendedor asintió. «Llévate lo que quieras. De todas formas iba a terminar en la basura». Roberto no perdió tiempo. Recogió todas las verduras que pudo cargar, llenando su mochila hasta que casi reventaba. Zanahorias, manzanas, algunas remolachas, lechugas.
No era el alimento ideal para un caballo, especialmente uno en estado tan delicado, pero era mejor que nada. Agradeció al vendedor con un gesto de cabeza y comenzó el largo camino de regreso, sintiendo el peso de la mochila sobre su espalda adolorida. El regreso fue aún más difícil que la ida. El peso de las verduras, combinado con su propio agotamiento y hambre, hacía que cada paso fuera una prueba de voluntad. Roberto tuvo que detenerse varias veces para descansar, apoyándose contra las paredes de los edificios, respirando con dificultad. En uno de esos momentos de descanso, sacó una de las manzanas y la miró largamente. Su estómago rogaba por comida, y habría sido tan fácil simplemente morderla, saciar aunque fuera un poco el hambre que lo consumía. Pero pensó en el caballo, en lo mucho que necesitaba esa comida, y volvió a guardarla en la mochila. El animal lo necesitaba más que él. Cuando finalmente llegó de regreso al terreno abandonado, el sol comenzaba a descender en el horizonte. Había estado fuera casi todo el día. El caballo levantó la cabeza de inmediato al verlo aparecer, y Roberto juró que vio alivio en sus ojos. «Tranquilo, no te abandoné, te traje comida». Se acercó y comenzó a sacar las verduras de su mochila. Primero le ofreció una zanahoria. El caballo la olió con cautela antes de tomarla delicadamente entre sus dientes. El sonido del animal masticando llenó el aire, y Roberto sintió una satisfacción profunda al verlo comer. Le dio más zanahorias, luego manzanas, observando cuidadosamente para asegurarse de que el caballo no comiera demasiado rápido y se enfermara. Había escuchado una vez que los animales hambrientos podían enfermar gravemente si comían en exceso después de un periodo prolongado de inanición. Así que dosificaba la comida, dándole tiempo entre cada pieza para que su estómago se ajustara. El proceso tomó horas, pero Roberto no tenía prisa. No tenía ningún otro lugar donde estar, nada más importante que hacer. Mientras el caballo comía, Roberto examinó nuevamente las cadenas. Necesitaba un plan. No podía simplemente dejar al animal ahí indefinidamente, trayéndole agua y comida como si esto fuera sostenible. El caballo necesitaba ser libre, necesitaba atención veterinaria, necesitaba un lugar seguro. Pero Roberto no tenía ninguno de esos recursos. No tenía dinero, no tenía contactos, no tenía nada excepto su determinación y el vínculo creciente que sentía con este animal abandonado. Entonces recordó algo. Hacía años, cuando todavía tenía hogar, había conocido a un veterinario en el refugio de veteranos donde a veces asistía a las reuniones de apoyo. El doctor Ramírez era su nombre, un hombre bueno que había servido en la misma guerra que Roberto y que entendía las luchas que enfrentaban los veteranos. Roberto no había hablado con él en años, pero recordaba que su clínica estaba en algún lugar del centro de la ciudad. Si pudiera encontrarlo, tal vez el doctor Ramírez podría ayudar. La decisión estaba tomada. A la mañana siguiente Roberto buscaría al doctor Ramírez, pero esa noche, una vez más, se quedó junto al caballo. El animal parecía más fuerte después de haber comido, aunque seguía siendo solo una sombra de lo que debió haber sido alguna vez. Roberto compartió el espacio con él en silencio, escuchando su respiración constante, encontrando consuelo en esa compañía simple pero profunda. Había pasado tantas noches solo, rodeado de extraños en refugios o en la soledad absoluta de las calles, que tener a alguien que parecía apreciar su presencia era algo casi mágico. Durante la noche, Roberto comenzó a hablarle al caballo. Al principio fueron solo palabras sueltas, comentarios sin importancia sobre el frío o la oscuridad. Pero gradualmente, mientras las horas pasaban y el silencio del terreno abandonado los envolvía, Roberto comenzó a contar su historia. Le habló de la guerra, de las cosas que había visto y hecho, de los amigos que había perdido.
Le habló de su esposa María, quien lo había dejado años atrás cuando el alcohol y las pesadillas se volvieron demasiado para ella. No la culpaba. Él mismo había sido difícil de amar en esos días oscuros. Le habló de su hija Lucía, a quien no había visto en 5 años desde que todo se derrumbó. Le habló de cómo había perdido su trabajo, su casa, su dignidad, pieza por pieza hasta quedar sin nada. El caballo escuchaba en silencio, sus orejas moviéndose ocasionalmente como si realmente prestara atención. Roberto sabía que era absurdo hablarle así a un animal, contarle cosas que nunca le había dicho a ningún consejero o terapeuta. Pero había algo liberador en ello. El caballo no lo juzgaba, no lo interrumpía con consejos bien intencionados pero inútiles, no lo miraba con lástima. Simplemente estaba ahí, presente, compartiendo el peso del silencio y la oscuridad. «¿Sabes algo, amigo?», le dijo Roberto mientras acariciaba suavemente el cuello del animal. «Tú y yo no somos tan diferentes. Los dos fuimos abandonados, dejados atrás como si no valiéramos nada. Pero estamos aquí, todavía luchando, todavía respirando. Eso tiene que significar algo». El caballo movió su cabeza ligeramente y Roberto tomó ese gesto como una respuesta, una confirmación de que sus palabras habían sido escuchadas y entendidas en algún nivel que iba más allá del lenguaje. Cuando el amanecer llegó, Roberto apenas había dormido. Su cuerpo estaba exhausto, cada músculo dolía, y el hambre comenzaba a ser un problema serio. No había comido nada sólido en casi 2 días, sobreviviendo solo con agua y la fuerza de voluntad que lo había mantenido vivo durante tantos años difíciles. Pero tenía una misión. Se levantó con esfuerzo, guardó su manta y se acercó una última vez al caballo. «Voy a buscar ayuda», le prometió. «Voy a sacarte de aquí, cueste lo que cueste». El viaje al centro de la ciudad fue brutal. Roberto tuvo que caminar durante horas, sus piernas temblorosas amenazando con ceder en cualquier momento. El mundo a su alrededor se volvía borroso ocasionalmente y tuvo que detenerse varias veces para recuperar el equilibrio. La deshidratación y el hambre le estaban pasando factura, pero no podía rendirse. No ahora, no cuando había alguien que dependía de él. Finalmente, después de preguntar a varias personas que mayormente lo ignoraron, encontró la clínica veterinaria del Dr. Ramírez. Era un edificio pequeño pero limpio en una calle lateral, con un letrero que decía «Clínica Veterinaria Ramírez, atención compasiva para todos». Roberto se quedó parado frente a la puerta por un momento, reuniendo el coraje para entrar. Se veía terrible, lo sabía. Su ropa estaba sucia y rasgada, su barba desaliñada, y probablemente olía mal después de días sin poder bañarse. Pero no tenía opción. Empujó la puerta y entró. La recepcionista, una mujer joven de unos 30 años, levantó la vista y su expresión cambió inmediatamente al verlo. Roberto conocía esa mirada, esa mezcla de sorpresa e incomodidad. «Necesito ver al doctor Ramírez», dijo con voz ronca. «Es urgente». La recepcionista dudó, claramente insegura de cómo manejar la situación. «Señor, necesita hacer una cita. El doctor está ocupado ahora mismo». «Por favor», insistió Roberto dando un paso adelante. Su voz se quebró ligeramente. «Soy veterano, igual que él. Nos conocimos hace años en el refugio. Es sobre un animal que necesita ayuda desesperadamente». La recepcionista lo miró por un momento más largo, evaluándolo, y luego suspiró. «Espere aquí. Voy a ver si puede recibirlo». Desapareció por una puerta trasera, dejando a Roberto solo en la sala de espera. Roberto se sentó en una de las sillas de plástico, sintiéndose completamente fuera de lugar entre los carteles coloridos de perros y gatos felices. Otros clientes en la sala lo miraban de reojo, claramente incómodos con su presencia. Una mujer con un pequeño perro en sus brazos
Se alejó discretamente hacia el otro lado de la sala. Roberto estaba acostumbrado a este tipo de rechazo, pero aún dolía cada vez. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 10 minutos, la recepcionista regresó. El doctor lo verá ahora. Roberto se levantó, sus piernas protestando, y siguió a la mujer por un pasillo hasta una pequeña oficina. Ahí, detrás de un escritorio lleno de papeles y fotos de animales, estaba el doctor Ramírez. El hombre había envejecido desde la última vez que Roberto lo vio. Su cabello más gris, su rostro más marcado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, llenos de una bondad que Roberto recordaba bien. Roberto, el doctor se levantó de inmediato, rodeando el escritorio para estrechar su mano. Han pasado años. ¿Cómo has estado? Roberto sintió un nudo en la garganta ante la calidez genuina en la voz del doctor. Roberto no sabía por dónde empezar. Se quedó de pie en la oficina del doctor Ramírez, las palabras atascadas en su garganta, sintiendo el peso de todos los años perdidos, de todas las decisiones equivocadas que lo habían llevado hasta ese momento. El doctor, percibiendo su incomodidad, le indicó una silla. «Siéntate, por favor. Te ves agotado». Roberto obedeció, dejándose caer en la silla con un suspiro que parecía contener años de cansancio acumulado. El doctor Ramírez se sentó frente a él, no detrás de su escritorio como lo haría con un extraño, sino en la silla junto a Roberto, eliminando esa barrera formal entre ellos. «He estado viviendo en las calles, doctor». Roberto finalmente admitió en voz baja, mirando sus manos agrietadas y sucias en su regazo. «Las cosas se pusieron difíciles después de que nos vimos la última vez. Perdí todo». El doctor Ramírez asintió con comprensión, sin un rastro de juicio en su expresión. «Lo siento, Roberto. Sé lo duro que puede ser. Muchos de nosotros hemos estado cerca de ese borde. Tuviste más valor que la mayoría al buscar ayuda en las reuniones cuando lo hiciste». «No vengo por mí», dijo Roberto rápidamente, levantando la vista. «Aunque aprecio su amabilidad, doctor, vengo por un caballo. Hay un caballo gigante, blanco, encadenado en un terreno abandonado cerca de la zona industrial. Lleva meses ahí, sin comida ni agua adecuada. Está muriendo». Las palabras salieron en tropel, urgentes y desesperadas. «Lo encontré hace 3 días. He estado llevándole agua y algo de comida, pero no es suficiente. Necesita ayuda real, ayuda veterinaria. Está encadenado con candados que no puedo romper. Por favor, doctor, no sé a quién más acudir». El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante, su expresión tornándose seria. «Un caballo encadenado y abandonado. ¿Estás seguro de que no tiene dueño que lo cuide?» Roberto asintió con vehemencia. «Estoy seguro. El terreno está completamente abandonado. Nadie ha estado ahí en meses, tal vez años. Alguien simplemente lo dejó ahí para morir. El animal está en los huesos, doctor. Puedo contar cada una de sus costillas. Las cadenas le han hecho heridas en las patas. Si no hacemos algo pronto, va a morir». El doctor se quedó pensativo por un momento, pasándose una mano por el rostro. «Este tipo de casos de abandono son complicados legalmente, Roberto. Técnicamente, el caballo sigue siendo propiedad de alguien, y si lo rescatamos sin la autorización adecuada, podríamos meternos en problemas». Roberto sintió que su esperanza se desvanecía. «¿Eso significa que no puede ayudar?», preguntó, su voz quebrada por la decepción. «No dije eso». El doctor Ramírez le puso una mano en el hombro. «Dije que es complicado, no imposible. Déjame hacer algunas llamadas. Conozco a alguien en control animal y a un abogado que hace trabajo pro bono para casos de crueldad animal. Podemos hacer esto de la manera correcta, pero necesito que me lleves al lugar para evaluar la situación. ¿Puedes hacerlo?». Roberto asintió tan rápidamente que casi se marea. «Sí, por supuesto. Puedo llevarlo ahora mismo».
El doctor miró su reloj. Tengo 2 citas más esta tarde, pero puedo cancelarlas. Esto es más importante. Dame 15 minutos para hacer las llamadas necesarias y organizar lo que necesitaremos. Mientras tanto, ve al baño del pasillo y lávate un poco. Hay una toalla limpia en el gabinete y también encontrarás un botiquín. Esas manos tuyas necesitan atención. Roberto miró sus manos como si las viera por primera vez. Las grietas habían empeorado, algunas sangrando ligeramente, y la piel alrededor estaba roja e inflamada. No había prestado atención al dolor, demasiado concentrado en ayudar al caballo. «Gracias, doctor», murmuró, levantándose con esfuerzo. Cuando llegó al baño, se sorprendió al ver su reflejo en el espejo. Realmente se veía terrible. Sus ojos estaban hundidos por la falta de sueño y nutrición, su piel grisácea, su barba completamente descuidada. Por un momento, apenas se reconoció a sí mismo. Se lavó las manos con cuidado, el agua fría picando en las heridas abiertas. Limpió su rostro lo mejor que pudo y luego aplicó ungüento antibiótico de botiquín en sus manos, vendándolas torpemente con las gasas que encontró. No era perfecto, pero era mejor que nada. Cuando regresó a la oficina, el doctor Ramírez ya estaba preparando su maletín médico. «He hablado con Control Animal. Van a enviar a alguien para que nos encuentre allá. También llamé a mi contacto legal. Dice que si el abandono es tan evidente como describes, podemos proceder con el rescate inmediato bajo las leyes de bienestar animal». Salieron juntos de la clínica y Roberto guió al doctor hacia su camioneta, una vieja pickup que claramente había visto mejores días, pero que estaba equipada con jaulas y equipo veterinario en la parte trasera. Mientras conducían hacia el terreno abandonado, el doctor le hizo más preguntas sobre el estado del caballo. Roberto respondió lo mejor que pudo, describiendo cada detalle que había notado: las heridas, la delgadez extrema, la deshidratación. El doctor escuchaba en silencio, su expresión cada vez más grave. Cuando finalmente llegaron al terreno y atravesaron la valla rota, el caballo estaba exactamente donde Roberto lo había dejado. Al ver a Roberto, el animal levantó la cabeza y emitió un suave relincho como un saludo. Roberto sintió que su corazón se hinchaba con una emoción que no podía nombrar. El doctor Ramírez se detuvo en seco al ver al caballo, su rostro reflejando el shock. «Dios mío», susurró. «Es un caballo percherón, una raza de tiro. Estos animales son valiosos y nobles. ¿Quién podría hacer algo así?». Se acercó lentamente al caballo, hablando en voz baja y calmada, mientras sacaba su estetoscopio. Roberto observaba ansiosamente mientras el doctor examinaba al animal, revisando su corazón, sus pulmones, sus ojos, sus encías. El examen pareció durar una eternidad. Finalmente, el doctor se enderezó y miró a Roberto con una expresión seria. «Está gravemente desnutrido y deshidratado. Tiene varias infecciones en las heridas de las patas donde las cadenas han estado rozando. Su corazón está débil, probablemente por la desnutrición prolongada. Honestamente, Roberto, es un milagro que siga vivo». «¿Se va a recuperar?», preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. El doctor suspiró. «Es difícil decirlo. Va a necesitar atención intensiva, medicamentos, alimentación cuidadosa para que su sistema no se sobrecargue. Va a ser costoso y va a tomar tiempo. Pero si lo logramos estabilizar en los próximos días, entonces sí, tiene una oportunidad de recuperarse completamente». Roberto sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. No había llorado en años, había aprendido a endurecer su corazón contra el dolor, pero en ese momento la emoción era casi abrumadora. «¿Cuánto va a costar todo esto?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no importaba realmente. No tenía dinero de todas formas. El doctor Ramírez lo miró con una expresión que contenía tanto compasión como determinación. «No te preocupes por eso ahora.
Lo primero es sacarlo de aquí y estabilizarlo. Ya nos ocuparemos de los costos después. En ese momento, llegó el oficial de control animal, un hombre corpulento llamado Martínez que había visto demasiados casos de abuso y negligencia en su carrera. Examinó la escena con ojo profesional, tomando fotografías del caballo, de las cadenas, del terreno abandonado. Esto es claramente abandono y crueldad animal, declaró mientras documentaba todo. Tengo autoridad para proceder con el rescate inmediato. Voy a necesitar cortar esas cadenas. Regresó a su vehículo y volvió con una cortadora de pernos industrial. El sonido del metal cortándose resonó en el aire mientras Martínez trabajaba en las cadenas. Roberto se quedó cerca del caballo, acariciando su cuello y hablándole en voz baja para mantenerlo calmado. Ya casi termina, amigo. Pronto estarás libre. El caballo temblaba ligeramente, tal vez del esfuerzo de mantenerse de pie o quizás por el miedo de no saber qué estaba pasando. Cuando finalmente la última cadena cayó al suelo con un sonido metálico, Roberto esperaba que el caballo intentara alejarse, pero en cambio, el animal simplemente se quedó ahí, como si hubiera olvidado lo que significaba ser libre. El doctor Ramírez se acercó con cuidado, examinando las heridas en las patas ahora que las cadenas habían sido removidas. Voy a limpiar estas heridas y aplicar antibiótico antes de moverlo. Roberto, ¿puedes sostener su cabeza y mantenerlo tranquilo? Roberto asintió, posicionándose frente al caballo y tomando su cabeza entre sus manos con una ternura que sorprendió incluso al doctor. El animal lo miraba directamente a los ojos y en ese momento Roberto sintió que había una comunicación silenciosa entre ellos, un entendimiento que no necesitaba palabras. Mientras el doctor trabajaba en las heridas, limpiando cuidadosamente la piel dañada y aplicando ungüentos, Roberto hablaba constantemente con el caballo. Sé que duele, pero tienes que confiar en nosotros. Vamos a cuidarte. Ya no estás solo. El caballo permanecía notablemente quieto, como si realmente comprendiera que estas personas estaban ahí para ayudarlo, no para lastimarlo. Ocasionalmente temblaba cuando el doctor tocaba una herida particularmente sensible, pero no intentaba alejarse. Una vez que las heridas fueron tratadas, llegó el momento más difícil, mover al caballo hasta la camioneta del doctor. En su estado debilitado, caminar incluso una corta distancia sería un desafío enorme. El doctor Ramírez evaluó la situación. Vamos a tener que hacerlo muy despacio. Roberto, guíalo desde el frente. Yo iré a su lado izquierdo y Martínez al derecho. Si en algún momento parece que va a colapsar, nos detenemos inmediatamente. Roberto tomó una cuerda improvisada que el doctor había traído y la colocó suavemente alrededor del cuello del caballo. Vamos, amigo, puedes hacerlo. Solo unos pasos a la vez. Comenzó a caminar hacia atrás lentamente, ejerciendo una presión gentil en la cuerda. Al principio el caballo no se movió. Sus patas parecían pegadas al suelo, ya sea por debilidad o por miedo. Pero luego, mirando a Roberto directamente a los ojos, dio un paso tembloroso. Luego otro y otro. El trayecto hasta la camioneta, que normalmente habría tomado menos de 1 minuto, les llevó casi 15 minutos. Cada paso era una lucha para el caballo. Sus patas temblaban visiblemente con el esfuerzo, y en varios momentos, Roberto pensó que se iba a derrumbar. Pero cada vez el animal encontraba la fuerza para dar un paso más. Roberto caminaba hacia atrás delante de él, sin apartar nunca sus ojos de los del caballo, ofreciendo palabras constantes de aliento. Eso es, así. Un paso más. Lo estás haciendo muy bien. Cuando finalmente llegaron a la rampa de carga de la camioneta, se enfrentaron a otro desafío. El caballo nunca había subido a un vehículo en su estado debilitado, y la rampa, aunque no era empinada, parecía una montaña imposible de escalar.
El doctor Ramírez miró a Roberto con preocupación. Si no puede subir, voy a tener que llamar a un transporte especializado, pero eso podría tomar horas que no estoy seguro de que tenga. Roberto se acercó más al caballo, apoyando su frente contra la del animal. Necesito que confíes en mí una vez más. Solo este último esfuerzo, y luego podrás descansar. Te lo prometo. Comenzó a retroceder por la rampa, manteniendo el contacto visual con el caballo. El animal dudó, sus patas temblando más que nunca. Por un momento Roberto pensó que no lo lograría. Pero entonces, como si reuniera cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo exhausto, el caballo dio un paso hacia la rampa. Fue el ascenso más lento y doloroso que Roberto había presenciado jamás. Cada paso parecía tomar una eternidad. El caballo jadeaba con el esfuerzo, su respiración ronca y laboriosa. A mitad de camino, se detuvo completamente, sus patas temblando tan violentamente que parecía que iba a colapsar en cualquier momento. «No te rindas ahora», suplicó Roberto, sintiendo lágrimas ardiendo en sus ojos. «Por favor, amigo, casi llegamos». El doctor Ramírez y Martínez se posicionaron detrás del caballo, no para empujarlo porque eso podría hacerlo entrar en pánico, sino para estar listos para sostenerlo si comenzaba a caer hacia atrás. El momento se extendió, tenso y cargado de incertidumbre. Entonces, con un último esfuerzo que pareció provenir de algún lugar profundo de su ser, el caballo dio los últimos pasos y entró completamente en la camioneta. Inmediatamente sus patas cedieron y se desplomó sobre la paja que el doctor había preparado. «Lo lograste», susurró Roberto, arrodillándose junto al caballo y acariciando su cuello empapado en sudor. «Dios mío, lo lograste». El doctor Ramírez trabajó rápidamente una vez que el caballo estuvo asegurado en la camioneta. Colocó una vía intravenosa para comenzar a rehidratarlo inmediatamente, algo que Roberto observaba con fascinación y preocupación. Nunca había visto un procedimiento médico de cerca, y la visión de la aguja entrando en la vena del caballo lo hizo estremecer, aunque el animal apenas reaccionó. «Está demasiado débil para resistirse», explicó el doctor mientras aseguraba la bolsa de fluidos. «Eso es preocupante, pero también hace que el tratamiento sea más fácil. Voy a darle también un antibiótico de amplio espectro para combatir cualquier infección que pueda estar desarrollándose». El viaje de regreso a la clínica fue tenso. Roberto había pedido permiso para ir en la parte trasera con el caballo, y el doctor había aceptado después de una breve vacilación. Así que ahí estaba Roberto, sentado en la paja junto al animal masivo, una mano descansando constantemente en su cuello, sintiendo cada respiración, cada latido de su corazón a través de su palma. La camioneta se movía despacio por las calles, el doctor Ramírez conduciendo con extremo cuidado para evitar sacudidas que pudieran estresar más al caballo. Durante ese viaje, Roberto tuvo tiempo de pensar realmente en lo que había hecho. En solo 3 días, había encontrado un propósito que había estado ausente de su vida durante años. Este caballo, este ser magnífico que había sido tratado con tanta crueldad, de alguna manera lo había rescatado a él tanto como él lo había rescatado al caballo. Por primera vez en años, Roberto había sentido que su vida tenía significado, que sus acciones importaban, que él importaba. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente comenzaron a caer silenciosamente por sus mejillas mientras acariciaba al caballo. Cuando llegaron a la clínica, el doctor había llamado con anticipación y su equipo estaba preparado. Habían despejado uno de los corrales más grandes en la parte trasera de la clínica, llenándolo con paja fresca y limpia, preparando estaciones con comida y agua. La asistente veterinaria, una mujer joven llamada Elena, ayudó a guiar al caballo fuera de la camioneta. El animal estaba aún más débil después del viaje,
y Roberto tuvo que usar toda su fuerza y persuasión para lograr que caminara los pocos metros hasta el corral. Una vez que el caballo estuvo en su nuevo espacio, se desplomó nuevamente sobre la paja, exhausto más allá de cualquier límite. El doctor Ramírez continuó con su examen, esta vez más completo ahora que tenía mejor iluminación y sus instrumentos completos. Roberto observaba desde un rincón, sintiendo que estaba en el camino pero incapaz de alejarse. Elena notó su presencia inquieta y le trajo una silla. «Siéntate», le dijo con amabilidad. «Vas a estar aquí un rato». El doctor trabajó durante más de una hora, examinando cada centímetro del caballo, limpiando todas las heridas, tomando muestras de sangre para análisis. Roberto escuchaba mientras el doctor hablaba en voz baja con Elena, usando términos médicos que no entendía completamente pero que sonaban serios. Desnutrición severa, deshidratación crítica, múltiples infecciones bacterianas, posible daño hepático por la inanición prolongada. Cada palabra era como un golpe en el estómago de Roberto, un recordatorio de cuánto había sufrido este animal. Finalmente, el doctor se limpió las manos y se acercó a Roberto. «Es peor de lo que pensaba inicialmente», dijo sin rodeos. «Su sistema está comprometido en múltiples niveles. Los próximos 3 días serán críticos. Si logra superarlos, entonces tendrá una verdadera oportunidad de recuperación. Pero Roberto, necesitas entender que existe una posibilidad real de que no lo logre. Su cuerpo ha estado sometido a un trauma extremo durante demasiado tiempo». Roberto asintió lentamente, absorbiendo las palabras. «¿Qué necesita?», preguntó. «¿Qué puedo hacer para ayudar?». El doctor lo miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Ya has hecho mucho, Roberto. Lo encontraste cuando nadie más lo hizo. Le diste agua y comida cuando estaba completamente solo. Pero ahora necesita cuidado médico constante. Alguien tiene que estar con él las 24 horas, monitoreando sus signos vitales, asegurándose de que tome agua, administrando medicamentos. Normalmente tendría que contratar ayuda adicional para esto, pero con el presupuesto que tengo». «Yo lo haré», Roberto interrumpió sin dudar. «Me quedaré con él». El doctor abrió la boca para protestar, pero Roberto continuó. «No tengo ningún otro lugar donde estar, doctor, y él me conoce, confía en mí. Por favor, déjeme hacer esto». El doctor Ramírez estudió el rostro de Roberto por un largo momento, viendo la determinación absoluta en sus ojos. Finalmente asintió. «Está bien, pero vas a necesitar comer y descansar apropiadamente. No me sirves de nada si tú también colapas. Elena te traerá comida, y hay un catre en la sala de almacenamiento que puedes usar». Así comenzó la vigilia más intensa de la vida de Roberto. El doctor le enseñó cómo verificar el pulso y la respiración del caballo, cómo reconocer signos de angustia, cómo administrar los medicamentos que había dejado preparados en un horario estricto. Roberto absorbía cada instrucción con una concentración que no había empleado en nada durante años. Tomaba notas en un cuaderno que Elena le había dado, registrando cada medición, cada cambio que notaba en el comportamiento del caballo. La primera noche fue la más difícil. El caballo, al que Roberto había comenzado a llamar gigante en su mente, atravesaba periodos de temblores violentos seguidos de una quietud tan absoluta que Roberto tenía que acercarse para asegurarse de que aún respiraba. Cada hora se levantaba del catre para verificar, para ajustar la manta que le había puesto sobre el lomo del animal, para mantenerlo caliente, para ofrecerle agua que el caballo rara vez tomaba. Hablaba constantemente, su voz un murmullo constante en la oscuridad del establo. «Sigue luchando, gigante. No te rindas ahora. Has llegado demasiado lejos». Elena venía cada pocas horas, incluso en medio de la noche, para ayudar con las inyecciones que Roberto no estaba capacitado para administrar.
Siempre traía algo de comida para él, sándwiches simples o sopa caliente que había preparado en la pequeña cocina de la clínica. Al principio Roberto rechazaba la comida, diciendo que no tenía hambre, pero Elena insistía: «No puedes cuidar de él si no te cuidas a ti mismo. Come». Y Roberto comía, no porque quisiera, sino porque sabía que ella tenía razón. El segundo día trajo una complicación nueva. Gigante desarrolló fiebre, su temperatura subiendo peligrosamente. El doctor Ramírez llegó temprano esa mañana y su expresión se oscureció al leer el termómetro. Es la infección. Está luchando, pero su sistema inmunológico está muy debilitado. Voy a tener que aumentar los antibióticos. Roberto observaba con impotencia mientras el doctor trabajaba, deseando poder hacer algo más que simplemente estar presente. Pero Roberto descubrió que su presencia sí importaba. Cuando Gigante estaba en sus peores momentos, temblando de fiebre, con los ojos vidriosos y la respiración irregular, la voz de Roberto parecía calmarlo. El veterano se sentaba junto al caballo en la paja, una mano descansando constantemente sobre su cuello masivo, y le contaba historias. Le hablaba de su infancia en un pequeño pueblo, de cómo solía montar en los caballos de su abuelo durante los veranos. Le hablaba de la guerra, de los compañeros que había perdido, de las pesadillas que aún lo perseguían. Le hablaba de su hija Lucía, de cómo le encantaban los caballos cuando era pequeña, de cómo solían visitar granjas juntos antes de que todo se desmoronara. La voz de Roberto se volvía ronca de tanto hablar, pero no podía detenerse. Era como si todas las palabras que había guardado durante años de soledad finalmente encontraran una salida. Y Gigante escuchaba. Roberto estaba seguro de eso. Cuando hablaba, las orejas del caballo se movían ligeramente hacia él y su respiración parecía estabilizarse un poco. Era una conexión inexplicable, algo que iba más allá de la lógica o la ciencia, pero era real. Roberto lo sentía en lo profundo de su ser. Elena comenzó a notar cambios en Roberto también. El hombre que había llegado a la clínica días atrás, demacrado y derrotado, comenzaba a transformarse. Ahora se levantaba con propósito cada mañana, se aseguraba de lavarse en el pequeño baño de la clínica, de comer las comidas que ella le traía. Había algo diferente en sus ojos, una chispa que ella sospechaba había estado ausente durante mucho tiempo. Una mañana, mientras le traía el desayuno, se detuvo en la puerta del corral y simplemente los observó. Roberto estaba sentado junto a Gigante, su mano acariciando suavemente la crin enredada del animal mientras le hablaba en voz baja. La escena tenía algo profundamente conmovedor. Dos almas rotas encontrando consuelo mutuo. El tercer día amaneció con una sorpresa. Cuando Roberto despertó en su catre y corrió hacia el corral como hacía cada mañana, temiendo lo que podría encontrar, descubrió que Gigante había logrado levantarse por sí mismo. El caballo estaba de pie, aunque tembloroso, bebiendo agua del cubo que Roberto había llenado la noche anterior. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Roberto sin que pudiera controlarlas. «Lo estás logrando», susurró, acercándose lentamente para no asustar al animal. Gigante levantó la cabeza y lo miró, y Roberto juró que había algo diferente en esos ojos oscuros. Ya no solo había dolor y agotamiento, había determinación. El doctor Ramírez llegó una hora después y su rostro se iluminó al ver a Gigante de pie. «Este es un punto de inflexión muy bueno», dijo, sin poder ocultar su sonrisa. Su temperatura ha bajado durante la noche, y estos signos de fuerza recuperada son exactamente lo que esperaba ver si iba a sobrevivir. Roberto, contra todo pronóstico, creo que lo va a lograr. Roberto tuvo que sentarse porque sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso del alivio que sintió. Todas las noches sin dormir, toda la preocupación constante, finalmente valían la pena.
Pero la recuperación era solo el comienzo. Ahora venía el largo proceso de rehabilitación. El doctor Ramírez explicó que Gigante necesitaría meses de alimentación cuidadosa para recuperar su peso de manera saludable. Tendrían que aumentar gradualmente su comida, permitiendo que su sistema digestivo comprometido se adaptara lentamente. Las heridas en sus patas necesitarían limpieza y vendajes diarios durante semanas. Y más allá de la recuperación física, estaba la recuperación emocional. Un animal que había sido tan gravemente abusado necesitaría tiempo para aprender a confiar nuevamente, para superar el trauma de su abandono. Roberto se comprometió a estar ahí para cada paso del proceso. El doctor Ramírez había sido claro sobre los costos acumulándose por el tratamiento de Gigante, pero también había sido igualmente claro en que encontraría una manera de manejarlo. Tengo algunos fondos de donaciones destinados específicamente para casos de rescate como este, le había dicho a Roberto. Y voy a hablar con algunas organizaciones locales de rescate animal. Entre todos, vamos a asegurarnos de que Gigante tenga todo lo que necesita. Lo que nadie mencionaba directamente, pero que pesaba constantemente en la mente de Roberto, era qué pasaría después de la recuperación. ¿Dónde viviría Gigante? ¿Quién cuidaría de él a largo plazo? Roberto no tenía un hogar propio, mucho menos espacio o recursos para mantener a un caballo masivo. El pensamiento de separarse de Gigante, después de todo lo que habían pasado juntos, era casi insoportable. Pero Roberto sabía que el bienestar del animal tenía que venir primero. Una tarde, mientras Roberto cepillaba cuidadosamente la crin enredada de Gigante, tratando de desenredar años de negligencia, Elena se acercó con una expresión pensativa. «He estado hablando con mi tía», comenzó. «Ella tiene una pequeña granja a unas 30 millas de aquí. Rescata animales, principalmente caballos que han sido maltratados o abandonados. Le conté sobre Gigante y quiere conocerlo». Roberto sintió un nudo formarse en su estómago. Sabía que esto era lo mejor para Gigante, pero la idea de dejarlo ir era devastadora. Esa noche, mientras Roberto se sentaba junto a Gigante en el corral, le habló sobre sus miedos. «No sé qué voy a hacer sin ti, amigo», admitió en voz baja. «Has dado propósito a mis días. Has hecho que vuelva a sentir que mi vida importa, pero tú necesitas espacio para correr, pasto fresco, una vida real. Yo no puedo darte eso». Gigante movió su cabeza y la apoyó suavemente contra el hombro de Roberto, un gesto que se había vuelto familiar entre ellos. Roberto cerró los ojos y dejó que las lágrimas cayeran libremente. Al día siguiente, la tía de Elena, una mujer de unos 50 años llamada Patricia, visitó la clínica. Tenía ese aspecto curtido de alguien que había pasado toda su vida trabajando al aire libre, y sus ojos reflejaban una bondad genuina. Se acercó a Gigante con respeto, sin apresurarse, permitiendo que el animal la oliera y la evaluara. Roberto observaba ansiosamente, buscando señales de cómo reaccionaría Gigante. El caballo la aceptó, permitiéndole acariciar su cuello, pero sus ojos seguían buscando a Roberto. «Es un animal magnífico», dijo Patricia finalmente, volviéndose hacia Roberto. «Puedo ver por qué has formado tal vínculo con él. En mi granja tendría un corral grande, otros caballos como compañía y todo el cuidado que necesita». Roberto asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Patricia continuó. «Pero hay algo que quiero proponerte. He necesitado ayuda en la granja durante un tiempo. Los trabajos son duros», continuó Patricia, estudiando el rostro de Roberto. «Alimentar a los animales, limpiar los establos, reparar cercas, todas las tareas que implica mantener un lugar como ese funcionando. No puedo pagar mucho, pero ofrezco alojamiento en una pequeña cabaña en la propiedad y 3 comidas al día.
Si estás interesado, podrías venir con Gigante. De esa manera podrías seguir cuidándolo durante su recuperación. Roberto la miró sin poder creer lo que estaba escuchando. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Patricia sonrió suavemente. Elena me ha contado tu situación. Sé que has estado viviendo en las calles. Esto no es caridad, Roberto. Realmente necesito la ayuda, y me parece que tú y Gigante se necesitan mutuamente. Roberto finalmente encontró su voz. ¿Por qué haría esto por mí? No me conoce. No sabe si puedo hacer el trabajo. Patricia se cruzó de brazos, su expresión tornándose seria. Cualquiera que pase 3 noches seguidas en un terreno abandonado, llevando agua a un animal moribundo, que sacrifique su propia comida para alimentarlo, que se quede despierto velando por él durante días, ese es alguien en quien puedo confiar. He visto cómo cuidas a Gigante, Roberto. Ese tipo de dedicación no se puede fingir. Además, Elena me contó que eres veterano. Yo también lo soy. Marines, 2 periodos de servicio. ¿Sientes? Nosotros cuidamos de los nuestros. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Roberto ahora. Durante años había vivido sin esperanza, sin pensar que su vida pudiera mejorar alguna vez. Y ahora, en cuestión de días, todo había cambiado. «Acepto», dijo con voz temblorosa. «Gracias, Patricia. No sabe lo que esto significa para mí». Patricia extendió su mano y Roberto la estrechó firmemente. «Nos ayudamos entre nosotros, eso es todo. Podrán mudarse a la granja la próxima semana, una vez que el doctor Ramírez dé el visto bueno para que Gigante viaje». La semana siguiente pasó en un torbellino de preparativos. El doctor Ramírez estaba encantado con el arreglo y trabajó diligentemente para asegurarse de que Gigante estuviera lo suficientemente estable para el viaje. Elena ayudó a Roberto a conseguir ropa nueva de segunda mano a través de una organización de caridad local. Por primera vez en años, Roberto tuvo múltiples conjuntos de ropa limpia, un abrigo de invierno que realmente lo mantenía caliente y botas nuevas que no tenían agujeros en las suelas. Se miró al espejo del baño de la clínica y apenas se reconoció. Con la barba recortada, el cabello limpio y peinado, y ropa que le quedaba bien, parecía una persona completamente diferente. Pero más que su apariencia externa, era su interior lo que había cambiado profundamente. Roberto se sentía vivo de una manera que no había experimentado en años. Tenía propósito, tenía esperanza, tenía algo por lo que levantarse cada mañana, y todo se debía a Gigante, a ese caballo magnífico que de alguna manera lo había salvado tanto como él lo había salvado al animal. El día del traslado llegó con un clima sorprendentemente cálido para febrero. El sol brillaba en un cielo despejado mientras Patricia llegaba con su remolque para caballos, mucho más grande y cómodo que la camioneta del doctor Ramírez. Roberto había pasado la mañana preparando a Gigante, cepillando su pelaje hasta que brillaba, hablándole sobre su nuevo hogar. Cargar a Gigante en el remolque fue infinitamente más fácil que la primera vez en la camioneta del doctor. El caballo había ganado fuerza considerable en las últimas 2 semanas, y aunque todavía estaba delgado, ya no parecía al borde de la muerte. Caminó hacia el remolque con solo un poco de vacilación, confiando en la guía de Roberto. Elena y el doctor Ramírez vinieron a despedirse. El doctor le dio a Roberto instrucciones detalladas sobre el cuidado continuo de Gigante, junto con suficientes medicamentos para las próximas semanas. «Cuídalo bien», dijo, poniendo una mano en el hombro de Roberto. «Y cuídate tú también. Has hecho algo extraordinario aquí». El viaje a la granja tomó poco más de 1 hora. Roberto viajaba en la cabina con Patricia, mirando constantemente por el espejo retrovisor para verificar el remolque. Patricia conducía con cuidado, evitando baches y giros bruscos. Durante el viaje,
Le contó a Roberto sobre la granja, sobre los otros 12 caballos que había rescatado a lo largo de los años, sobre las cabras, las gallinas y el viejo perro pastor llamado Duke, que gobernaba el lugar con ladridos pero sin mordidas. La granja había pertenecido a sus padres, explicó, y cuando ellos fallecieron hace 10 años, ella decidió dedicarla al rescate de animales en su memoria. Cuando finalmente giraron por el camino de entrada de la granja, Roberto sintió que el pecho se le apretaba con emoción. El lugar era hermoso en su simplicidad rústica. Había un granero rojo tradicional que claramente había sido mantenido con cuidado, varios corrales con cercas blancas y más allá, pastizales verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los caballos pastaban tranquilamente, levantando la cabeza con curiosidad al escuchar el vehículo acercarse. Y ahí, un poco apartada del granero principal, estaba la cabaña que sería su nuevo hogar. Era pequeña, no más grande que una habitación de hotel, pero tenía un porche con una mecedora y cortinas en las ventanas. Para Roberto, que había pasado años durmiendo en refugios y callejones, parecía un palacio. Patricia estacionó el remolque cerca del granero y juntos descargaron a Gigante. El caballo salió con cautela, sus ojos grandes observando todo a su alrededor. Los otros caballos se acercaron a la cerca más cercana, relinchos curiosos llenando el aire. Roberto se quedó cerca de Gigante, una mano en su cuello, sintiendo la tensión en el cuerpo del animal. «Es tu nuevo hogar», le susurró. «Vas a estar bien aquí». Patricia los guió hacia un corral grande que había preparado específicamente para Gigante, con paja fresca, un comedero lleno de heno de alta calidad y un cubo grande de agua fresca. Gigante entró en el corral lentamente, explorando cada rincón con sus sentidos alerta. Luego, para el deleite de Roberto, el caballo comenzó a rodar en la paja limpia, algo que no había podido hacer durante meses mientras estuvo encadenado. Era un gesto simple pero profundamente significativo, un signo de que se sentía seguro, de que entendía que este lugar era diferente de aquel terreno abandonado donde había sufrido tanto. Roberto se rió a través de sus lágrimas, viendo a Gigante disfrutar de esa libertad simple. Esa noche, después de que Patricia le mostrara su cabaña y Roberto desempacara sus escasas pertenencias, regresó al corral de Gigante. El caballo estaba de pie bajo las estrellas, su silueta blanca destacándose contra la oscuridad de la noche. Roberto se apoyó en la cerca y simplemente lo observó durante un largo rato, sintiendo una paz que no había conocido en años. «Lo logramos, amigo», dijo en voz baja. «Los dos lo logramos». Gigante se acercó a la cerca y apoyó su cabeza sobre el hombro de Roberto, ese gesto que se había convertido en su forma particular de comunicarse. Roberto cerró los ojos y abrazó al caballo, sintiendo el calor de su cuerpo, escuchando su respiración constante y fuerte, tan diferente de esos días terribles cuando cada aliento parecía que podría ser el último. Los meses siguientes trajeron una rutina que sanó a ambos de maneras que ningún médico podría haber prescrito. Roberto se levantaba cada mañana antes del amanecer, algo que hacía automáticamente después de años en las calles, donde dormir demasiado profundamente podía ser peligroso. Pero ahora, en lugar de buscar refugio o comida, caminaba hacia el granero para comenzar sus tareas. Alimentaba a todos los caballos, limpiaba los establos, reparaba las cercas que el invierno había dañado. El trabajo era físicamente exigente, pero Roberto descubrió que lo necesitaba. Cada músculo adolorido al final del día era una prueba de que estaba vivo, de que estaba contribuyendo, de que importaba. Y siempre, sin importar cuán ocupado estuviera, encontraba tiempo para Gigante. El caballo se convirtió en el centro de sus días. Roberto supervisaba personalmente cada aspecto de su recuperación,
trabajando estrechamente con el veterinario local que Patricia había contratado para chequeos regulares. Gigante ganaba peso de manera constante, sus costillas ya no sobresalían dolorosamente y su pelaje comenzaba a brillar con salud. Las heridas en sus patas sanaron completamente, dejando solo pequeñas cicatrices que Roberto acariciaba a veces, recordatorios de lo que ambos habían superado. Pero más allá de la recuperación física, Roberto fue testigo de la recuperación emocional de Gigante. Al principio, el caballo había sido cauteloso con los demás, especialmente con los hombres. Pero gradualmente, con el cuidado constante y la paciencia, comenzó a confiar. Se integró con los otros caballos en el pasto, formando amistades especialmente con una yegua mayor llamada Esperanza, que Patricia había rescatado años atrás. Verlos pastando juntos, Gigante con su tamaño imponente protegiendo gentilmente a la yegua más pequeña, llenaba el corazón de Roberto de una alegría indescriptible. Una tarde de primavera, 3 meses después de su llegada a la granja, Patricia encontró a Roberto sentado en el porche de su cabaña, mirando una fotografía desgastada. «¿Es tu hija?», preguntó suavemente sentándose en la otra mecedora. Roberto asintió, pasando su pulgar sobre la imagen borrosa. «Lucía. Tiene 25 años ahora, aunque no la he visto en 5. No sé si querría verme después de todo lo que pasó, de todo lo que le hice pasar». Patricia permaneció en silencio por un momento antes de hablar. «La gente merece segundas oportunidades, Roberto. Gigante te dio una. Tal vez es hora de que le des a tu hija la oportunidad de darte una también». Las palabras de Patricia resonaron en Roberto durante días. Finalmente, reuniendo más coraje del que había necesitado para enfrentar cualquier cosa en la guerra, le pidió a Patricia usar su teléfono. Con manos temblorosas, marcó el número que había memorizado, pero nunca había tenido el coraje de llamar. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Roberto casi colgó, pero entonces escuchó una voz que conocía tan bien. «Hola». La voz de Lucía era cautelosa, probablemente porque no reconocía el número. «Lucía, soy yo, tu papá». El silencio que siguió fue tan largo que Roberto pensó que había colgado. Pero entonces escuchó un sollozo ahogado. «Papá, ¿dónde has estado? He estado tan preocupada». Roberto sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Lo siento mucho, mi amor. Siento todo. Pero estoy bien ahora. Estoy trabajando en una granja. Estoy sobrio. Estoy tratando de ser el hombre que debía haber sido siempre». La conversación que siguió fue difícil, llena de lágrimas y palabras que habían sido guardadas durante demasiado tiempo. Pero cuando finalmente terminó, 1 hora después, Lucía había prometido visitarlo el siguiente fin de semana. Roberto colgó el teléfono y se quedó ahí sentado, abrumado por la emoción, hasta que sintió que necesitaba ver a Gigante. Encontró al caballo en su corral favorito, el que daba al pasto más grande. Gigante levantó la cabeza al verlo acercarse y trotó hacia la cerca con una energía que habría sido imposible meses atrás. Roberto extendió su mano y el caballo presionó su hocico contra su palma. «Va a venir mi hija a visitarme», le contó a Gigante. «Va a conocerte. Creo que le vas a gustar». Gigante resopló suavemente, como si entendiera la importancia del momento. El día que Lucía visitó la granja fue uno de los más importantes en la vida de Roberto. La vio salir de su auto, ahora una mujer adulta hermosa que se parecía tanto a su madre. El abrazo que compartieron fue largo y lleno de perdón silencioso. Roberto le mostró la granja, le presentó a Patricia y finalmente la llevó a conocer a Gigante. Lucía se quedó sin aliento al ver al caballo masivo. «Es hermoso, papá. Cuéntame cómo lo encontraste». Y Roberto le contó toda la historia, desde esa primera noche helada en el terreno abandonado hasta ese momento. Cuando terminó, Lucía tenía lágrimas en los ojos.
Salvaste su vida, papá. Roberto negó con la cabeza. No, mi amor. Él salvó la mía. Me dio una razón para seguir adelante cuando no tenía ninguna. Me recordó que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay esperanza. Lucía abrazó a su padre nuevamente, y en ese momento, con Gigante observándolos pacíficamente desde su corral, Roberto sintió que finalmente había encontrado su camino de regreso. Los años que siguieron trajeron sanación continua para todos. Roberto se convirtió en una parte indispensable de la granja, eventualmente asumiendo más responsabilidades y ayudando a Patricia a rescatar más animales. Lucía se convirtió en una visitante regular, trayendo a su esposo y eventualmente a los nietos que Roberto nunca pensó que conocería. Y Gigante, el caballo que había estado encadenado y abandonado, vivió sus días en paz y dignidad, rodeado de amor y cuidado. Roberto a menudo se sentaba junto a Gigante al final del día, observando la puesta de sol sobre los pastos. En esos momentos tranquilos, reflexionaba sobre el viaje increíble que ambos habían compartido. Dos almas rotas que se encontraron en el momento exacto en que más se necesitaban mutuamente. El sacrificio que había hecho dando su propia comida, perdiendo el sueño, arriesgando su salud ya precaria para salvar a Gigante, había sido el acto que finalmente lo salvó a él mismo, porque en dar todo por otro ser, Roberto había encontrado su propia redención, su propio camino de regreso a la vida y al amor.